Mientras no nos tome después. No, pero es muy sencillo, mire. Vamos a usar el pizarrón un ratito. Sí. Vamos a usar el pizarrón un ratito. El año pasado, y esto es bueno que... Primero, cuando hablamos de trigo, ¿de qué población hablamos? La gente piensa, 1 millón de productores, 300.000. No, son 30.000 productores en la Argentina. 30.000 productores. Los que producen trigo en la Argentina son... ¿Con producción equivalente o hay algunos que...? Bueno, ahora vamos a eso. No se apure, no se apure. Si me quieren sacar... Beiras. Estoy ansiosa. Contenete, Beiras. A ver, el año pasado se produjeron 7.500.000 toneladas. Nosotros decíamos que una de las condiciones determinantes era la sequía. Nos decían que era por incapacidad nuestra incompetente, que en realidad había un desaliento fenomenal de la producción y que lo que iba a pasar era el apocalipsis. Como resultado, este año todavía no terminó la cosecha y estamos cerca de los 15 millones. Vamos a hablar de 14 millones con uno que traemos de la cosecha anterior, 15 millones. 27.500 productores, o sea, el 92% de los productores, produce el 50%. 7 millones de toneladas. 2.500 productores producen los otros 7 millones de toneladas. Eso la pasa mejor, ¿no? A ver, un poquito más, algún dato más. Pero, ¿saben por qué es bueno? Disculpen que estas cosas que parecen sonsa, pero es para saber de qué estamos hablando. Es de una población de 30.000 productores, de los cuales el 92% de los productores produce 7 millones de toneladas. Lo que quiero es darle las razones fundantes de las decisiones que nosotros hemos tomado. El año pasado, en el transcurso del año, nosotros empezamos a trabajar con todos los operadores del sistema, las bolsas, las cooperativas, las propias entidades locales, y se nos pedían, es menester tener una señal para el sector, para que el sector pueda sembrar trigo. ¿Qué hicimos? Antes de tiempo, habilitamos 3 millones de toneladas. Es decir, dimos como señal que se nos pedía de que no iba a haber dificultades con el trigo y que iba a ser una cosecha fuerte de trigo, 3 millones de toneladas. Con lo cual, antes de empezar a sembrar, o mientras iba sembrando, el productor sabía que por 3 millones podía comercializar. Si uno toma el dato de 7 millones y medio, era casi el 40% de la última cosecha. Es decir, la presidenta tomó la decisión de producir una fuerte señal para que nadie diga no hay estímulo al trigo. Primera medida. ¿Eso significa que le prometió que les iban a comprar 3 millones? Le prometimos que iban a poder vender y hacer negocios por 3 millones y que lo podían hacer con negocios a término. Es decir, ¿pero vender a dónde? ¿Exportar ¿cómo? o vender al mercado interno esos 3 exportar. millones? Estos son 3 millones para la exportación. Bien. Muy bien. Vamos reflexionando juntos. ¿Qué pasa en los meses de... ¿Por qué es el problema diciembre, enero y febrero? A ver. Diciembre, enero y febrero. Si no, no se puede entender esto. Porque en diciembre, enero y febrero el productor termina la cosecha, paga los gastos y encara la cosecha gruesa, que arranca en el mes de marzo. Entonces, es justo pensar, acá no son todos pequeños y medianos, pero es justo pensar que esta población de 27.500 productores que aporta este año 7 millones de toneladas al mercado tiene problemas. ¿Por qué decimos nosotros que no es un problema vinculado al libre cambio, que es un problema propio de la cadena de comercialización? El 1 de diciembre se abrieron 1 millón más de toneladas. O sea, 3 millones más 1 es 4 millones. El primer dato que es bueno tener en cuenta. ¿Qué pasó en los últimos 15 años en la Argentina el primer trimestre del año? Se exportó promedio 3.200.000 toneladas. Se exportó promedio 3.200.000 toneladas. Quiere decir que al 1 de diciembre ya habíamos habilitado la exportación de 4 millones de toneladas. Nosotros asumimos el compromiso el día 17 de diciembre con los 5 ministros de las provincias trigueras, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, de abrir en enero la totalidad del saldo exportable, atento que teníamos la confirmación que este dato quedaba en el pasado y que la cosecha de este año era una cosecha fenomenal. Y efectivamente se abrieron 3 millones de toneladas, con lo cual se abrió la totalidad del saldo exportable. O sea, que hay un supuesto que yo desconozco. Siempre hay que esperar que el gobierno permita la exportación. No es algo que se da de hecho. Pero a ver,
¿Se abre la exportación o no se abre la Argentina exportación? ¿O es se una abre nación soberana que ha dejado, a Dios gracias, viejas ideas en el pasado donde el mercado todo lo resolvía y lamentablemente cuando el mercado todo lo resolvía pasó lo que pasó. Lo que hizo este Estado es fijar una matriz para garantizar la seguridad alimentaria nacional. Que todo el mundo se raja las vestiduras, pero hay países, como puede ser China, como puede ser India, que tienen reserva por 2 años. Es decir, es un atributo del país decidir cuál es la matriz del abastecimiento para el mercado interno. La Argentina ha dicho 6,5 millones para abastecer el mercado interno y 500.000 toneladas para la semilla. Digo esto porque es el eje del problema. Pero fíjese o sea, que que no. a Biolcati le da bronca que tenga que estar esperando que el Pero gobierno le fíjese diga que si no. exporta. Ahí está. Ahí divergen ellos también. Ahí está, claro. Ahí está el huevo de la gallina de oro. ¿Por qué? Porque es difícil encontrar una respuesta que satisfaga a una demanda política diversa. Porque la respuesta es, uno, que ya sabemos, libre mercado, otros, esta es una posición, libre mercado, que no importa lo que pasa. Los otros dicen, no hay libre mercado, que el Estado... Perdón, el libre mercado implicaría que, como les interesa exportar, exportarían todo y acá no hay pan o retenciones habría tampoco. que importar. Que se exporte todo. Habría precios internacionales. Claro, para el... Es que el precio internacional es la discusión. Ahora vamos a ver. El segundo tema, otra posición vinculada al cooperativismo dice, muy bien, que comercialice cuando esté comprometido el abastecimiento, que se cierre. Que no se diga cuánto es el abastecimiento interno. Y otra posición que dice Junta Nacional de Grano o Agencia Federal de Comercialización. Por lo tanto, cualquier respuesta que dé el Estado a cualquiera de las partes la va a dejar insatisfecha. Nosotros no estamos para satisfacer una parte. Y acá viene la otra reflexión. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? 3 en el caso del trigo. Primero, garantizar la rotación del suelo y la sustentabilidad del principal recurso no renovable que es la tierra. Esta principal tarea. Este año, en el campo, hay una anécdota que ustedes me van a entender perfectamente. Había 2 mellizos muy grandes, que tenían 60 años y la mamá 90. Se muere la mamá. Los mellizos no conocían la ciudad. Van al pueblo y dicen, desgracia con suerte, murió mamá y anduvimos en auto. Nunca habían dado en auto de la cochería del cementerio. Y esto es una anécdota que transita en el pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Esta discusión permitió reconocer que la Argentina, que los presagios, ninguno. No hay más presagios. Los presagios del pesimismo son 15 millones de toneladas. Primer dato. Lo segundo, se cumple con el propósito de garantizar la rotación del suelo. Segundo elemento, defender a los productores pequeños y medianos. ¿Dónde estaban los pequeños y medianos productores? Y acá hay una maravilla, digamos, de cómo la naturaleza hace desastre. De Bahía Blanca para abajo hacía 4 años que los productores no sembraban. Los productores eran mendigos. Apostamos, por indicación de la presidenta, nos fuimos a todo el sudoeste, 11 ciudades, creamos un fondo rotatorio donde a través del Consejo Deliberante se definían quién eran los productores, sujetos del beneficio, ninguno sujeto de crédito, y el Estado le entregó semilla y gasoil que pudo comprar y lo devolvía en valor producto. Y como garantía de esto creó un seguro multirriesgo a cargo del Estado, de manera tal que si las condiciones climáticas no le permitían con éxito obtener el resultado que esperaban, el seguro multirriesgo iba a garantizarle la rentabilidad para que pudiera seguir produciendo. 2.000 productores. Dios nos ayudó, llovió y 2.000 productores se incorporaron a los 30.000. Es decir, hemos garantizado que los productores sigan siendo productores. Este elemento. El otro elemento. Empezó todo este lío. ¿Qué dijimos además? Abrimos 7 millones, por lo tanto, ustedes ven que este 50% que tendría problemas tiene todos los instrumentos para que se resuelva. Y si ustedes recuerdan el dato que el primer trimestre se exportó 3.200.000 toneladas, estamos exportando 7 millones. Pero además, como la presidenta me ha dicho, mira Julián, nosotros no somos parte del problema, somos parte de la solución a los productores. Se entregó, como nunca se hizo en la historia, y doble contra sencillo de que diga lo contrario, 1 millón de toneladas para que el pequeño y mediano productor que no quisiera vender pudiera retener el trigo. Pudiera retener el trigo a tasa 0% Banco Nación. Son más de 600 personas al día de la fecha que han tomado este crédito. Es decir, toman el crédito contra la garantía granaria,
el grano en garantía, sea o no sujeto de crédito, porque el pequeño y mediano que tiene problemas no es sujeto de crédito y nosotros le estamos garantizando que pueda tomar ese crédito. Por lo tanto, 7 millones aquí, más 1 millón que puede retener el productor, más 2,5 millones que compra la molinería, que ya compró la molinería de esta nueva cosecha. Quiere decir que el mercado de trigo ya movilizó de los 15 millones, 10.500.000 toneladas. Entonces, déjeme decirle, con el más sagrado de los respetos, que es imposible satisfacer la demanda de intereses tan contrapuestos en lo conceptual, porque no están tratando de pensar en la solución del pequeño y del mediano productor. Lo que están tratando es de generar un problema que tiene otra connotación, y yo lo he dicho en todo este recorrido que hicimos estos días por las ciudades trigueras. Me preguntaban, ¿es político? Yo he dicho, mire, todo lo que yo digo de un pelo hace una peluca, pero para que de un pelo no haga una peluca le voy a decir esto. Mire, si tiene cabeza de chancho, pata de chancho, pelo de chancho, cola de chancho y hace cuchicuchi de chancho. Es decir, me parece que esto tiene otro sentido que no está en discusión la política triguera. Bueno, esto quería dejarlo aclarado porque me parece que es importante que la sociedad argentina tenga en claro qué estamos discutiendo. El último elemento, no estamos discutiendo la rentabilidad del trigo. Que nadie se engañe. Hay rendimientos que van de los 1.500 kilos a los 8.000, 9.000 kilos, 7.000 kilos. Yo estuve en Goyena, la ciudad más dolorida del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, partido de Saavedra. Le preguntaba, con 1.500 toneladas, ¿un productor es rentable la producción de trigo? Sí, sí, con 1.500 toneladas. Y los rendimientos fueron extraordinarios. 1.500 toneladas es un campo de... Un campo chico. Imagine un campo de... Tomémoslo por hectárea el valor. O sea, con 1.500 toneladas que le rinda a usted en la zona más inhóspita de la provincia de Buenos Aires, tiene rentabilidad. Imagínese cuando tiene 8.000 kilos por hectárea, cuando tiene 7 o tiene 10. Es decir, la rentabilidad aumenta enormemente. Y está muy bien. Está muy bien. No es una discusión de rentabilidad esto. Esta es una discusión de captación del precio internacional o de la renta internacional. Ministro, esta misma conducción de la mesa de enlace es la que en el 2008 paralizó el país, llevó adelante un conflicto, entonces uno dice, tontos no son, la verdad. Entonces, la pregunta es, ¿y ellos qué esperaron? ¿Qué es lo que fracasó? Obviamente que ingenuos no son. Alguna demanda de pequeños o medianos productores insatisfecha ellos deben haber visto y haber especulado con que a partir de eso armar una gran movida política que empiece a incidir en la campaña. ¿Qué es lo que no les, de alguna manera, sirvió o qué fenómeno estaban esperando que sucediera? Por ejemplo, ellos reclaman el pago del precio pleno. Mire, Martín. Y los molinos... El Estado mucho no interviene en garantizar que les pague el precio pleno. Mire, Martín, hay dos cosas. El Estado tiene un convenio, el convenio del trigo, que tiene la obligación de pagarle al productor el FAS teórico, primer elemento. Y por eso yo le he dicho, muchachos... ¿Qué es el FAS teórico? El FAS teórico es el precio internacional menos el costo de flete que debería recibir el productor.